Buenos días, profe. Buen día, profe. Jefa, Dígame, profe. permítame compartir la pantalla. Ah, sí, sí es cierto, perdón. Listo. Va, que va. A ver, jóvenes, vamos a empezar la clase. Dejarles una tarea. Ahora ustedes me van a investigar y a justificar con detalles el por qué las plantas de papaya tienen un periodo juvenil muy corto. Sí, quedó claro la pregunta. Sí, profe. Ok. Con esa que me investigue. A ver, jóvenes, no es necesario que me envíen un artículo científico, pero sí que detallen su respuesta. Puede ser una cuartilla. Bien detalladito. A ver, tarea por equipo. ¿Alguna duda, jóvenes? La otra pregunta tiene que ver con producción forzada en papaya. A ver, aquí ustedes me van a justificar si es o no recomendable hacer aplicaciones de inductores de la floración, madurantes, pues, o retardantes. Estamos hablando de la floración. Para el desfasamiento anticipado o retardado de la producción de papaya. ¿Va? A ver, jóvenes. Otra pregunta. Me van a investigar ventajas y desventajas de la aplicación de giberelinas en etapa de crecimiento vegetativo y reproductivo de la planta de papaya. Otra, jóvenes. Ventajas y desventajas de la presencia de flores y plantas masculinas en una plantación comercial de papaya. ¿Alguna duda, jóvenes, o preguntas de las tareas, pues? Cada pregunta es una tarea. Se entrega por equipo. Pueden enviármela en formato Word o en PowerPoint, como se acomoden los integrantes.
¿Dudas, jóvenes? Ustedes pueden ver que previamente se ha instalado el sistema de riego por goteo. Y ven que se aperturaron 4 cepas. Pueden ser en forma de rectángulo, en forma de cuadro. Y en la imagen donde ya ven más desarrolladitas las plantas, las observan en forma triangular. Vean, desde allí ustedes están viendo como un inconveniente en el costo de la planta. El hecho de establecer 4 o establecer 3 para que después del sexado se quede una sola planta, pues yo creo que todos coincidimos en un incremento en el costo de la planta. Ahora, ¿qué van a buscar ahí con mayores probabilidades? Dejar una planta hermafrodita. ¿Cómo lo van a hacer? Pues van a identificar este tipo de flor en la planta en las primeras flores que aparecen en ella. De las 3, puede haber una que sea hermafrodita, sí. Puede haber 2, sí. Pueden ser las 3, sí. Pero de todos modos se van a quedar con una sola. Puede haber una femenina o 3 femeninas también, pero se van a quedar con una, ¿no? Puede haber allá extemporáneamente o casi con muy pocas probabilidades, una masculina. Una femenina y una hermafrodita pueden existir ahí. Ustedes pueden generar todas las combinaciones que sean posibles, ¿no? Simplemente, ¿qué tienen en mente? Y aquí se va a quedar. Si es que dentro de este grupo de plantas hay una hermafrodita, esa es la que se queda. Si no, se queda una femenina. Pero si de por sí ya sabemos que las progenies tienen un 66.6, que decimos 67 de hermafrodita, y 33% a veces de femeninas. Prácticamente estamos eliminando masculinas ahí. Luego hay otras progenies que heredan 50% hermafrodita y 50% de femenino. Entonces el hecho de establecer 2 o 3 plantitas por cepas, pues ahí, es para incrementar el número de plantas hermafroditas a próximo. Ojo, jóvenes, al inicio de las primeras flores, de la aparición, pues, de las primeras flores, ustedes van y hacen la práctica del sexado y dejan en su momento o una planta hermafrodita o una femenina. Es lógico que piensen que cuando hablamos de híbridos, que tengan 50-50, pues nomás se la están jugando entre hermafroditas y femeninas. Porque luego escuchan la segregación, por ejemplo, de Maradona, y dicen 66, 33 y 1. El 1% para probabilidades de plantas masculinas. Ahora, ¿qué observan ahí? Pues un tipo de fertilización.
que a lo mejor muchos de ustedes dirán fertilización de fondo, que a veces se aplica. Vean que al momento del trasplante deben de tomar en cuenta, ¿sí?, de dónde viene la semilla, de qué tipo de cruz. Para conocer, pues, los porcentajes de hermafrodismo y de femenino, quitando del contexto plantas, ahora sí que androicas o masculinas. Desde el punto de vista de la producción se consideran improductivas. Esta característica de masculinidad se ha ido reduciendo cada vez más en las nuevas variedades o híbridos que se generan, en el caso de la papaya. Tienen que esperar al inicio de floración para identificar, ahora sí que el sexo. Es cierto que hay investigaciones a nivel de mejoramiento genético donde están buscando identificar el sexo simplemente por la semilla. Imagínense que desde ahí ya quiten femeninas y quiten masculinas y que a la hora del trasplante ya pongan una sola plantita. Pues solo que se van a ahorrar en plántula, en mano de obra, en fertilizante de fondos si se lo hacen, en colocación de goteros, etcétera, etcétera. Y justificarán pues los avances del mejoramiento genético en este sentido. La aparición de las flores, le digo, puede ser, ¿qué les parece? A los 4 meses, 5 meses, 6 meses, dependiendo del híbrido, la variedad. Y así como está el esquema, pues obviamente tenemos un incremento en los costos de producción. Porque si ustedes lo reflexionan, el hecho de colocar una sola plantulita al momento del trasplante nos ahorra algo de dinero. La fertilización de fondo, pensando en que sea una sola plantulita, o la apertura de cepas, también nos ahorra costos de producción, nos ahorra mano de obra, que también está incluida dentro de los costos de producción. Y el hecho de pensar que ya sean hermafroditas, pues únicamente buscaríamos mediante el desflore eliminar flores con probabilidades de sufrir carpeloidía o esterilidad femenina. Ahora, en estas plantas hermafroditas, como lo hemos dialogado, ¿qué cuidados tendríamos? Pues una nutrición adecuada, un control de plagas y enfermedades óptimo, ¿sí?, una densidad de plantación ideal para que tengamos excelente producción de esta planta, ¿no? Pero vean, si ustedes lo quieren pensar de esta manera, en los híbridos como Maradona, que tiene simplemente 50-50, si ustedes establecen 2 por cepa, van a incrementar potencialmente el porcentaje de hermafrodismo. Y si ponen 3, pues lo incrementan hasta como un 80 y tantos %.
Eso no quiere decir, jóvenes, que los frutos de las plantas femeninas, que son más redonditos, no se comercialicen, sí, pero muchas veces el mercado tiene mayores tendencias de preferencia a los frutos alargaditos. Por eso se dice que estos vienen de un tipo de flor hermafrodita. Aquí se dice que en cuanto a la intensidad luminosa, las plantas de papaya se consideran de grandes requerimientos de sol. Tienen una plasticidad morfológica en la sombra. Pero nosotros ya sabemos que no nos conviene tener demasiado follaje sombreado, sobre todo por el efecto que tiene en la vida activa, fotosintéticamente hablando de la hoja, sobre todo porque nos obligaría a hacer deshoje de manera pues anticipada. El hecho de que estén sombreadas, pues ya sabemos que puede implicar cambios en muchas características de la misma, como puede ser su tamaño, por una reducción del área foliar. En la relación clorofila A y B, en la densidad estomática, la longitud de los entrenudos, como que se van a etiolar, se van a alargar. Pues que a su vez sabemos que hay una mayor pues demanda o se incrementa la demanda por hojas inactivas. A nadie le conviene en ese sentido. Por eso, planear bien un huerto desde la densidad óptima de plantación, pensando en los genotipos, en lo vigoroso de los mismos. Es recomendable al inicio de la plantación. Una hoja de papaya puede tener o puede llegar a tener un área foliar de 1625 centímetros por hoja, con 15 hojas maduras por planta, que se renuevan pues de manera constante. Al madurar, cenecer y caer hojas que emergieron primero o de primeras apariciones, que es lógico pensar que ya cumplieron con su función, fuertemente condicionada su duración por cuestiones de nutrición, por cuestiones ambientales, pero tienen un crecimiento continuo. Cenecen, caen, pero ya están sus reemplazos, cenecen, caen, ya están sus reemplazos, etcétera, etcétera. Y aparecer pues nuevas hojas en un rango de 2 a 3 por semana, dependiendo pues, como lo he comentado, de la temperatura y el manejo del huerto. Hay otros aspectos de interés relacionados con tallo y raíz, que son que a mayor diámetro de tallo, la floración y el rendimiento aumentan. La mayor cantidad de raíces se encuentra en los primeros 20 centímetros de profundidad, extendiéndose en un radio de hasta 1,80 m. Las raíces más finas están a una distancia de entre 80 y 90 centímetros del tallo, que es la parte exterior inmediata de la zona
de goteos, según estos autores. Rivera 2001 y Almeida y colaboradores 2003. Por ahí. Ok. A ver, jóvenes, ¿cuántas preguntas les dejé de tarea? 4, profe. Bueno, vamos a completar 5. A ver, jóvenes, busquen algo, bueno, más bien dicho, expliquen el por qué las plantas de papaya en sus etapas iniciales desarrollan un abundante sistema radicular. O sea, desde plantulita, 2 meses ya tienen un abundante sistema radicular. Ahora hay que buscar el por qué. O el por qué sí. ¿Dudas sobre esta pregunta? No, profe. ¿No? A ver, jefa, el tiempo que tenemos para entrega de tareas es una semana, ¿verdad? Sí, profe, una semana. Ándale pues, una semana. Ojo, jóvenes. Búsquenle por su cuenta, no estén a expensas de que un equipo haga toda la tarea. Y luego ya nomás fusilarse. ¿Listo? Listo, profe. Ande pues, a ver usted, me parece que eres Gustavo, ¿verdad? Sí, profe. A ver, Gustavo, ¿de qué te sirve a ti saber que las plantas de papaya tienen un crecimiento vegetativo muy rápido o acelerado? Estoy pensando, profe. Ah, ya. Sí. Pues yo creo que sería para empezar a crear las condiciones idóneas para que la planta pueda entrar a floración. A ver, ¿qué le llamas condiciones idóneas? Hablando de mm, aspectos, factores y elementos del clima, pues yo creo que la temperatura. En este caso también las condiciones climáticas, que sea una buena nutrición en ese momento, en esa etapa. No, pero. Suponte que no tienes contratiempos ni edáficos, ni ambientales, ni de genotipo. No, simplemente a ti, suponiendo que estás en un clima tropical adecuado, pues, para la producción de papaya. Y que tú ves que tu planta crece muy rápido. ¿De qué te sirve saber que crece muy rápido?
Y estamos hablando de planta de semilla, ¿no? Para poder Sí. identificar cuáles son las plantas femeninas y, bueno, si hermafroditas masculinas o femeninas. Pero eso lo vas a tener que hacer hasta el momento de la aparición de las flores. De la primera Porque, floración. sí, porque no hay características del tallo, ni de la hoja, o del peciolo de la hoja, o del color de la lámina, que previo a la aparición de las flores te permita decir cuál es masculina, cuál es femenina y cuál es hermafrodita. Simplemente se espera a la aparición de las primeras flores. Es como si tú vieras aquí. A lo mejor estas plantas apenas tienen, ponle tú allí que apenas van a iniciar con las flores. Ponle 4 meses y veles ya el tamañito. Es cierto lo que tú comentas, ¿no? Pero por eso yo te estoy diciendo que es una condición tropical, que no tienen pues riesgo de que el clima les cause daño, pues que la planta se vaya muy bien porque las condiciones edafoclimáticas son las propicias. Pero velo ahí. Ahora, si tú comparas ese desarrollo de esa planta proveniente de semilla y pones versus una plantulita de aguacate o una plantulita de mango a esa misma edad, pues prácticamente estas plantas en crecimiento se las llevan de calle, ¿sí o no? Sí, profe, fácil. Fácil. Pero hay parte de la respuesta, tú ahí la tienes, por eso te pongo esa imagen. Entonces, ¿usted considera que 4 meses es un buen periodo para que tengamos la primera floración? Hay plantas, bueno, hay genotipos que sí. Hay genotipos, por ejemplo, una de las más precoces puede ser Lenian marca registrada. Otras que prácticamente a los 2 meses de trasplantadas o menos 1 mes y medio están en inicio de floración. A lo mejor aquí podemos referenciar variedades de híbridos que se establecen mucho en España, como puede ser la Mira, Caballero, Extrema, Crispín. Pues estos son muy precoces. Bueno, versus Maradol, que Maradol creo que tiene 3 meses y medio después del trasplante para su inicio a floración. Pero ahí tienes algo de la respuesta tú. ¿Qué es lo que observas allí en esa plantación? Bueno, puedes observar huecos de plantas que se murieron, pero hay algo que tú estás observando ahí. Están muy sombreadas, ¿no, profe? Ande usted. Si tú en poco tiempo aprecias que se van a sombrear, ¿qué es lo que vas a tener que pensar, pues, desde el momento previo al establecimiento? No, pues en hacer un desfogue o previo a eso, pues elegir
o conocer el vigor de la planta. Conoces el vigor para predefinir, pues, la distancia entre plantas. A ver, jóvenes, hay algo que ustedes deberían de apreciar allí y preguntarse, ¿ya hicieron el sexado allí? No, profesor. No. Entonces, ¿qué pasa? Que existe la probabilidad de que esta la tumbe o de que esta, pero entre estas simplemente hay femeninas y hermafroditas. Cuando ustedes anden supervisando para hacer el sexado, van a distanciar las plantas que se van a quedar. Ahora imagínense que les digan, a ver, les voy a vender semilla híbrida de papaya, 100% hermafrodita. Van a hacer este tipo de trasplantes. Ya no, profesor. Ya no. No, ya no lo tienen que hacer, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya no tienen que hacer sexado. A ver, ¿de qué tipo de híbridos les hablo que ya se referencian que son 100% hermafroditas? Les comenté que el CICI, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, tiene 2 híbridos, que ellos lo conocen como CanPot y Champot. Luego van a encontrar en la literatura que el Tainú 9 también es 100% hermafrodita. A ver, jóvenes, no hay muchas evidencias pues todavía plasmadas de híbridos o variedades de papaya que se consideren 100% hermafroditas, con floración 100% elongata. No, todavía no hay mucha investigación en ese sentido. Pero imagínense que les digan ya hermafroditas al 100%. Pues ojo, jóvenes, no porque digan, no, pues es que el profesor Ayala me dijo que tengo que colocar 3 o 4 en la misma cepa, pero si ya son 100% hermafroditas, ya nada más colocan una. Ahora, ¿cuál va a ser la práctica que sí tienen que implementar en las hermafroditas? A ver, Fernanda, ¿cuál va a ser la práctica? Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿cuál va a ser la práctica? ¿La práctica? Pues ¿dónde andaba? Es que me está fallando mucho el internet, profe. De hecho, ni siquiera Puro puedo ver las pretexto. diapositivas. Sí, ya le iba a poner falta. No, profe, no me ponga falta. Aquí ando. A ver, la otra Villafaña, si escuchó la pregunta. No está. Sí, aquí ando, pero no sé cuál es la práctica. A ver, joven, si yo le dije que aparecen las flores, ya sea el sexado, y ya no va a ser sexado, y tiene más flores, ¿cuál sería la práctica? Y estamos hablando de puras hermafroditas.
Profesor, Mm, este, la selección de la flor por, ujú, por el tipo de flor. ya. A ver, entonces, si usted aprecia una cornetilla, ¿cómo se le llama a la práctica? No, vamos a desflore, algo así, ¿no? Es que Eso no se me le acuerdo. llama exactamente, jóvenes. Ujú. A ver, jefa, ¿sí me escucha? Sí, profe. Hay como unos 6 monitos que no están en clase, Ah, se están conectando apenas, profe, pero hace ratito chequé la lista y sí estábamos 40. pero nos faltan 2, ¿no? Uno, somos 41. Puta chulo número tiene. Ah, bueno, usted regístramelo ahí y al término me dice si está completo el grupo o no. Sí, profe. A ver, jóvenes, piénsenlo de esa manera, que no se les vaya tan en blanco. El manejo inicial de las plantaciones de papaya. Piensen ustedes que si conocen los porcentajes de la cruza, pues pueden implementar manejo inicial, ¿no? El número de plantas a establecer por cepa, ¿no? Puede ser desde una, cuando ya dicen que es 100% hermafrodita, desde 2 o 3 para aquellas que tienen 50-50, o a veces hasta 4, como puede suceder para Maradona. Que no quita que Maradona también se pueda poner 3, ¿no? Pero pues eso es esencial de que lo conozcan, ¿no, jóvenes? Ahora, aquellos que ni siquiera conocen la semilla y lo que lleguen y los quieran novatear diciendo, ándale, ahí le va la semilla de papaya. Y ahí van bien convencidos a establecerla y resulta que cuando ya están a máxima, les dicen, ¿qué pasó, ingeniero? Esa no es semilla de papaya. Ahora, ¿qué se tienen que preguntar o preguntarle al que les venda la semilla? Pues, ¿cuál es los porcentajes, ¿no?, que heredan? Porque cuando hagamos cruzas en papaya, pues ustedes van a conocer los porcentajes. Si seleccionan una planta hermafrodita y la autofecundan, ¿cuáles serían los porcentajes que se heredan, ¿no? O si hacen una cruza de hermafrodita por masculina o de masculina por femenina, pues van a conocer todos los porcentajes. Pero si se las venden, pues tendrían que conocer la procedencia de la semilla, ¿no?, de los parentales. Ok, jóvenes. Vean, pues muchas veces conocer este tipo de crecimiento, que es muy agresivo, pues, o que es muy rápido, también tiene que pensar en algo que en la parte oculta se está llevando a cabo, ¿no? Y por allí viene la respuesta de una de las preguntas. ¿Qué pasa con estas plantulitas o plantas en estas etapas iniciales? Ok, jóvenes, ¿alguna duda, comentario? A ver, miren, jóvenes, aprecien ustedes aquí ya entrando en la etapa de floración, donde ustedes ya definieron entre plantas hermafroditas con un mayor porcentaje y plantas femeninas, ¿no?
Aquí, por ejemplo, vean que Maradol, pues se considera precoz. Y su floración la inicia aproximadamente a los 3 meses de trasplantada. 3 meses y medio. Lenia, marca registrada, inicia su floración a más o menos 1.8 a 2 meses después de trasplantado. Póngale 2 meses, pues, para no fallarle. Y 2 meses en vivero. A los 4 meses ya está en inicio de floración, ¿no? Versus 5 meses que puede presentar Maradol, 5 meses, 5 meses y medio. Tainun 5, pues inicia su floración a los 2 meses y medio después de establecida en campo. Tainun 2 a los 3 meses de establecida en campo inicia su floración. Esos son algunos de los ejemplos que ustedes podrán encontrar para que vean qué tan precoces son estas plantas de papaya, ¿no? Otros que complementan y decíamos de este tipo de papaya hawaiana del grupo solo, como es Sunset, donde referencian que puede iniciar su floración a los 2 meses y medio o 3 después de establecida. Red Lady, 2 meses y medio para inicio de floración después de establecida en campo. Hay algo que ustedes pueden apreciar aquí para que se lleven en mente, el por qué seleccionar a veces, por ejemplo, materiales del grupo solo. Véanle el tamañito del fruto de papaya, que lo presentan Sunset y Sunrise. Y luego consideren que ese tamañito puede ser genéticamente estable. Y el nivel de producción de la planta, pues muchas veces por el tamaño, por el sabor, por el color, y porque nos ahorra algo en el momento de empaque y cosecha, pueden ser viables para seguir conservando estos materiales. Ese tamañito de fruto, pues sí es muy preferido en algunos mercados. Y si ustedes se lo ponen en los mercados nacionales, pues no quieren mucho fruto grandotote. O sea, no hablamos de frutos mayores a veces a 3.5 kilogramos o 5 de papaya en los mercados, pues, regionales, estatales, lo que ustedes le pongan. Pero los materiales del grupo, o de hawaianos, grupo solo, tienen esa característica de ser genéticamente muy estables. Puede empezar entre, póngale que les gusta, 400 a 600 gramos. Vean este tipo como de floración. Ven flores axilares, ¿no? Flores solitarias en la mayoría de las variedades e híbridos. Y vean cómo se da la floración de manera ascendente, como si fuera acropétala, ¿no? Hacia arriba. Es cierto que hay un número de días, pues, entre las primeras, las segundas, terceras, cuartas flores, que marcan también una cosecha gradual del fruto. Estas flores se pueden producir de manera abundante, pues, cerca de los ápices del tronco o donde está insertado el peciolo de la hoja. Y pueden aperturar entre las 7 y las 9 de la mañana.
La longevidad de las flores individuales puede ser de 3 a 4 días, pero se desconoce el periodo real de la receptividad, pues, de las, ahora sí que del estigma de la parte femenina. Generalmente estas flores de papaya se consideran cimas actinomorfas, dispuestas, pues a veces en inflorescencias con la unión de la hoja y el tallo. Las cimas de plantas hermafroditas y femeninas pueden tener un número variable de flores, entre 2 y 15, ¿no? Aquí tienen ustedes en la imagen flores o plantas masculinas, más bien dicho, que producen inflorescencias con un pedúnculo largo. Decía yo que puede ir desde 1 metro, 1 metro y medio. Y luego se observan inflorescencias que pueden contener desde poquitas hasta cientos de flores. Las observan pues como en racimos. Se dice que las flores de las plantas de papaya pueden ser visitadas por halcones, varios escarabajos, mariposas, abejas, moscas, colibríes. Y hay otros pues agentes. Y lo que les llama la atención de estas flores es la fragancia dulce y el abundante néctar que producen. Esto o esta última característica más marcada en flores masculinas y hermafroditas. Se dice que hay una cierta influencia en la polinización de estas flores por la presencia de viento, ¿no? ¿Qué tanto? No se especifica, ¿no? Pero pues a veces vientos moderados pueden contribuir también al traslado de los granos de polen. Pero pues si son hermafroditas, ¿cuáles serían las características de la flor hermafrodita para que se puedan autopolinizar? A ver, Bolívar, Sí, profe. ¿cuáles son Pues, las características? sí. Pues yo creo que la característica más común en estas flores es de que como hay en la misma flor contiene el mismo polen, entonces hay más probabilidad de que cuando, Espera, ¿cómo estuvo eso? Que la misma flor contiene el mismo polen. bueno, cuando son plantas hermafroditas, supongo que hay más posibilidad de que haya polinización, debido a que en la misma planta podemos encontrar el polen y también ya. sí, sería eso. Ok. Ahora dígame cuáles son las características de esas flores para que se puedan autopolinizar. De que en la misma planta se encuentra el polen y también el ovario. No, pues por eso estamos hablando de hermafroditas. A ver, si ubica usted una flor hermafrodita. Tiene, como usted lo Sí. acabo de decir, tiene las anteras, Y que en su momento están cerradas y luego cuando ya liberan grano de polen, dehiscentes. Y tiene el pistilo y luego tiene el estigma en la parte superior. ¿Usted cree que si la antera estuviera por debajo del pistilo o de los estigmas, por debajo,
Más chaparrita, pues. Se podrían autopolinizar. Profe, y como le estaba mencionando, si el Ah. pistilo está más alto que las anteras, pues ahí se dificultaría de manera natural que se fecundice, que haya una Ande, pues. fecundación. Pero si hay ayuda de polinizadores, eso facilitaría esta fecundación No, póngale que no necesitamos, simplemente se va a autofecundar. de manera natural. Ah, ok. Ande, Sí, sería más difícil. sería más difícil. ¿Y cuándo sería más fácil? Y el pistilo está debajo de las anteras. ¿Pero qué tan debajo? Bueno, ya sean que estén en la misma altura, eso Ande usted. facilitaría, o un poquito debajo de las anteras. Ande usted. Sí. Ahora, ¿qué más se requiere? De que la apertura de los estambres sea, o por lo menos que usted estaba mencionando, de que usted mencionaba que la apertura de las flores se hacían en un horario de 7 a 9 normalmente, pero ahora lo que queremos es que haya una similitud en la apertura del polen y también que coincida con la apertura, bueno, no sé si con la viabilidad del ovario, pero tendría que haber una similitud para que éstas se puedan fecundar. Debe haber sincronía Una entre la sincronía, sí, liberación disculpe. del grano de polen y la receptividad de los estigmas. Y lo otro, pues Sí. tiene que haber contacto eminente del grano de polen con el estigma. Pues si no, no mandan nadie. Pero es cierto, Rubicela, esas características que usted me dijo, sí tienen que ver, pues, con la autopolinización. Esas ténganlas presentes, jóvenes, porque pues muchas veces ya se van ustedes y dicen, no, pues es que son dicógamas. Pero ¿qué pasaría si les hablan de una dicogamia sincronizada? Y en flores hermafroditas, ¿no? O a veces traten de explicarse el por qué, por ejemplo, los aguacates o las plantas de aguacate. Se dice que son dicógamas. Y a veces hay plantaciones de pura variedad Hass y producen, es cierto, no producen la cantidad de fruto que potencialmente pudieran producir, ¿no? Es cierto, se cae una mayor cantidad de flores, ¿sí? Pero sí llegan a producir. Entonces, o son dicógamas o no son dicógamas. Y lo que dicen los investigadores, pues acuñemos un término, dicogamia sincronizada, que en cierto momento y bajo condiciones ambientales, sobre todo de temperatura, haya una sincronía entre los órganos sexuales presentes en la flor hermafrodita. Ahora ustedes pueden apreciar esta planta masculina. Y luego dicen, no, pues una planta masculina donadora de polen. Pero ¿para qué quisiéramos muchas plantas masculinas en una plantación si tenemos flores hermafroditas? Profe, Ah, hay algunos productores comentan o recomiendan que a cierta distancia, o yo creo que ellos lo manejan por hileras, recomiendan dejar una planta masculina en papaya, supuestamente porque esto aumenta la posibilidad del amarre de frutos. No sé qué opine de eso. yo creo que si hacemos, por ejemplo,
un buen manejo de la floración. No justificaría yo la presencia de estas flores, porque en las flores hermafroditas también, por la presencia de la parte masculina, y también pues por la misma cantidad de néctar que hace atractivo visitarlas. Las flores hermafroditas son también donadoras de polen. ¿Cumplen esa función? Sí. Y entonces, si tiene polen y lo liberan en cantidad suficiente y en momento oportuno que coincida con la receptividad, pues vea simplemente qué requerimos. Que el viento menee tantito la flor para que el polen caiga en el estigma. Y cuando están separadas, pues que tengamos una planta masculina y que requeramos de agentes polinizadores, pues muchas veces carecemos de ellos. En el caso de las plantaciones de papaya, la parte masculina como tal se ha venido eliminando. ¿Quién cumple con esa función de masculina? La parte, pues, o la flor hermafrodita. Pero usted verá que variedades e híbridos, ya no se habla de masculinidad en papayas. Y si le seguimos, quizás en un futuro, tampoco no hablemos de femenidad en papayos. ¿A qué nos iríamos? A la flor conocida como flor perfecta. Ahora lo otro, pues si usted tiene agentes polinizadores, o usted sabe que hay ahí, y que luego andan en la misma flor y a lo mejor picotean el grano de polen, pero se lo llevan a la parte femenina, pues casi allí mismo se va dando. No sé, yo estaría acorde con el mejoramiento genético y quitaría toda la parte masculina. Y sí hemos visto plantas, pero hagan de cuenta en una hectárea por allí, bueno, y la consideran indeseable. Simplemente la conservan para de manera demostrativa, decir que sí existe. Y ustedes la verán con unos pedúnculos largotes. Y la identifican rápidamente, pero así como que juegue una función tan importante como en otros árboles. No. ¿No? Al menos de que tengan un cierto porcentaje también de plantas femeninas. Que a lo mejor ustedes apliquen simplemente 66, 33 y 1. Pues la planta femenina sí requiere del traslado del grano de polen al estigma receptivo de la misma. ¿De dónde lo vamos a llevar? De la planta masculina y de las hermafroditas. Pero si hablan de plantas 50% femeninas y 50% hermafroditas, ¿de dónde creen ustedes que las flores femeninas se van a fecundar?
¿De dónde, Rubicela? Y sería de las plantas hermafroditas. ¿Dónde usted? ¿Y por qué creo quitando lo masculino en papayas? Porque reemplazarían su función con las plantas hermafroditas. Sí, y además no producen fruto potencialmente viable para su comercialización. Sí, jóvenes, todo eso puede existir en la planta de papaya, ¿sí? Y la proporción de flores perfectas, hablemos de hermafroditas, estaminadas, masculinas, puede variar mucho. ¿En función de qué? Del genotipo y de factores ambientales. Temperatura principalmente. Puede variar de totalmente perfecta a totalmente estéril. Cuando se presenta la esterilidad femenina o pérdida de carpelos. Desde 1 hasta los 5. ¡Pum! ¿O qué puede suceder que ustedes aprecien por condiciones de temperatura? Que haya mucha flor tipo cornetilla, que es hermafrodita, pero que a veces se ve más como masculina que hermafrodita. Cuando ustedes empiezan a separar las partes de la flor, notan en la parte inferior un ovario rudimentario, poco desarrollado. Y el número de estambres no es el que presenta la flor perfecta. Pueden notar 6, 7, 8, 9 y la flor perfecta tiene 10. Sí lo pueden apreciar también, sí. Eso no tiene ninguna bronca. Pues si ustedes quieren ampliar un poquito más sobre aspectos de la biología floral en papaya, así se le conoce como lechosa en Brasil o en Venezuela. Mamao es como se le conoce. Bueno, mamao es en ciertos países también, pero vean ustedes aspectos de la biología floral en lechosa. Cultivar Cartagena roja en el estado Lara, Venezuela, donde podrán encontrar este tipo de conclusiones que dice que tanto la cantidad como viabilidad de los granos de polen fueron determinadas mediante la metodología del hematocitómetro, utilizando como colorante azul de anilina en lactofenol al 1%. Ahí pueden encontrar otros aspectos que les puedan ayudar a explicar lo de la floración en papaya, ¿no? Lo otro, que las flores hermafroditas se distinguen por el número y distribución de los estambres, forma del ovario y características de la corola. Estas flores también se les denomina pentandria, tipo 2, irregular, tipo 3, y elongata, tipo 4. Las flores de tipo 3 y en menor grado las de tipo 2 presentan carpeloidía de estambres, fusión, pues. Las flores masculinas pueden ser funcional masculina tipo 4, masculina típica tipo 5, y pues es lógico pensar que este tipo de flores no desarrollan fruto, aunque hay evidencias. Y ahí es donde está la controversia, porque sí pueden ver frutos con pedúnculos largotes y arracimados, que dicen que son de plantas masculinas. Y la pregunta y la interrogante que se hace es, ¿realmente son masculinos?
porque en los ejercicios de herencia del sexo, muchas veces se los dejamos de tarea y luego lo explicamos en clase. Y lo primero que hacen es ir a consultar a Peña o a Gisela. Y luego dicen, no, hombre, esos de fruticultura están locos. Pero pareciese que no se le pone mucha atención a un teorema, ¿sí? Que se publicó en 1953, que tiene que ver con la presencia de ciertos tipos de alelos que condicionan, pues, ¿no? El que condiciones de masculinidad y hermafrodismo sean heterocigóticos. Pero bueno, eso lo veremos más a detalle en la herencia del sexo. A ver, jóvenes, aquí miren, en los tipos de flores. Bueno, para empezar, ustedes podrán notar que la flor del papayo generalmente se referencian de color blanco y que nacen pues en el tallo cerca de la inserción de las axilas de las hojas. Luego les dicen que tienen tonalidades rosa o ligeramente de esa tonalidad. Y ubiquen que hay 5 tipos de flores. Flores femeninas, flores masculinas. Y dentro, pues, bueno, hay 6, no conté mal. Dentro de las hermafroditas hay 4 tipos. Hermafrodita elongata, hermafrodita pentandria, hermafrodita cornetilla y hermafrodita intermedia. La hermafrodita cornetilla quizás sea de las más fáciles de identificar, porque ustedes al observarla de frente, la ven hueca, como una trompeta. Luego, si tienen buena vista hacia adentro, pueden notar la presencia de los estambres. Luego necesitan ir eliminando los pétalos, pues. Y llegan hasta la parte donde debería estar el ovario bien desarrollado. Y no lo aprecian de esa manera. Entonces, estos son los tipos de flores que pueden encontrar. 4 tipos hermafroditas, femeninas y masculinas. ¿Cuáles son las que sufren mayores daños por cuestiones de temperatura? La pentandria y la intermedia. Ya de por sí la cornetilla es una flor hueca, improductiva como tal. Fácil, jóvenes. Eso los pueden identificar bien fácil. Aquí hay algunas características, por ejemplo, de la flor femenina, donde se dice que tiene un cáliz corto de 5 sépalos formado por una corona, o estrellas de 5 puntas muy pronunciada y fácil de distinguir, ¿no? Cuenta con 5 pétalos libres que pueden desprenderse. El pistilo está constituido por un ovario elipsoidal liso formado por 5 carpelos unidos. La flor femenina, como se aprecia
en su imagen del lado derecho, donde se nota los ovarios, estigmas. Y estos son grandes, recortados, no presentan anteras ni polen. O sea, que tienes simplemente toda la parte femenina. Donde ustedes ven el estigma, ven el pistilo, ven el estilo, ven ovarios, ven óvulos. Simplemente no van a apreciar ni anteras ni filamentos. Parte femenina. Pueden presentar como lo referenciamos hace rato, un color blanco o crema amarillo. Se encuentran aisladas o en pequeños racimos de 5 a 6 flores unidas con pedúnculos cortos. Miden entre 5 y 6.5 centímetros de longitud. A ver, jóvenes, pero pónganle mucha atención a esta flor. Aprecien ustedes que tiene una parte ensanchada. Esto. Aquí aprecian el pedúnculo. Y esta parte se nota más ensanchada. Esta característica de ensanchamiento lo hace típico para identificar la flor femenina. Ahora, ¿qué pasaría si les digo o les muestro una flor masculina? El pedúnculo mucho más largo. Y luego acá de forma axilar y en racimo, bastantes flores. Ahora, si se van ya las características pues, de la flor, pues la van a poder distinguir, ¿no? Pero muchas veces hasta por la longitud del pedúnculo y el número de flores arracimadas les permiten identificar hasta de lejos la planta. Más adelantito, casi ya se va a acabar la clase, pueden apreciar la tipo elongata. Y van a ver que ese ensanchamiento no está tan pronunciado. Profe, Sí, un minuto, jefa. un minuto, sí. Sí, es lo que estoy viendo ahí. ¿Abro otra o ya con eso? ¿Cómo ve, jefa? Pues Pues ya casi cumplimos la 1:30, ¿no? son 10 minutos, nada más lo que falta. Oye, jefa, que acá no vamos tan a este ritmo. En unas 5 clases más ya terminamos. Va. Pero esto, jóvenes, también en las flores femeninas, pues el ovario se considera dentado, globoso, cubierto por los sépalos. Son de color blanco amarillo y cuando muy tierno, ligeramente tocados violeta en la punta. No están soldados. ¿Qué quiere decir? Que no están unidos, que no están fusionados, pues. El estigma, pues ustedes lo pueden apreciar que está dividido, ¿no?